Resistencia es la capacidad de sostener un rendimiento determinado durante el más largo periodo de tiempo posible. El nivel de resistencia de cada individuo va a depender de su genética y entrenamiento. A través de ella se consigue una mayor capacidad para soportar las pérdidas causadas por la fatiga, además de que su entrenamiento tiene beneficios en el sistema cardiocirculatorio y el metabolismo. La resistencia se clasifica de diferentes maneras según el enfoque que se le dé. Primero, dependiendo de cuánto músculo se utilice, se divide en general y local. En el general, más de una sexta o séptima parte se utiliza. En esta aumenta la capacidad cardiovascular. Y en el local se utiliza menos de la sexta o séptima parte de la masa muscular total. Otra clasificación es por modalidades, resistencia de base o resistencia específica. En la primera se trabaja el cuerpo de manera general y en la segunda se enfoca los objetivos de un deporte. La clasificación aeróbica y anaeróbica. En la aeróbica el oxígeno es suficiente para realizar la función muscular y cuando es anaeróbica el oxígeno no es suficiente, ya sea por cargas elevadas, una intensidad muy alta y por frecuencia de movimiento muy elevada. La resistencia por duración se divide en corto, mediano y largo plazo. La resistencia de corta duración incluye cargas de resistencia máxima entre 45 segundos y 2 minutos y se usa un suministro energético anaeróbico. La resistencia de mediana duración tiene cargas que están entre 2 y 8 minutos y utilizan principalmente suministro aeróbico. Finalmente, la resistencia de larga duración engloba las cargas mayores a 8 minutos y se basa principalmente en producción energética aeróbica. Esta última se subdivide en tres: RLD1, RLD2, RLD3. La 1 abarca tiempos de carga hasta 30 minutos y utiliza metabolismo de la glucosa. La 2 cubre tiempos entre 30 y 90 minutos y se utiliza de manera mixta el metabolismo de glucosa y lípidos. Y la 3 son cargas superiores a 90 minutos y el suministro energético son los lípidos. Desde las manifestaciones dinámica y estática. La dinámica es el trabajo de movimiento y la estática es el trabajo de sustentación. Puede ser aeróbica, mixta o anaeróbica dependiendo de la aplicación de fuerza. Si esta se encuentra debajo del 15% de la fuerza isométrica máxima, entonces es aeróbica. Si está entre el 15 y 50% será mixta y por arriba del 50% será anaeróbica. Existen diferentes métodos para desarrollar la resistencia que van a influir en la potencia y capacidad anaeróbica y aeróbica, en mayor o menor grado. Están los continuos, que como su nombre lo indica, no hay descansos. Por ejemplo, correr, nadar durante un cierto tiempo. Los interválicos, en el que hay tiempos de recuperación activa. Por ejemplo, en un entrenamiento con pesas, el descanso con recuperación activa sería hacer abdominales por 30 segundos. De repeticiones, hay periodos de recuperación amplios con menores distancias y cargas o intensidades mayores. Por ejemplo, en las carreras muy intensas, que pueden variar de repeticiones, de 3 a 4 repeticiones, etc. El método competitivo simula la prueba en totalidad o casi, es decir, se practican los ejercicios que se realizan en la competencia. Ahora vamos a hablar acerca del entrenamiento y los ejercicios de resistencia enfocados al adulto mayor. El entrenamiento de resistencia tiene varios beneficios y específicamente ayuda a la salud del adulto mayor. En este caso, el objetivo del entrenamiento es conseguir suficiente aptitud de los músculos para que el adulto mayor sea independiente y pueda hacer actividades de la vida cotidiana. Es importante mencionar que los ejercicios de resistencia van a formar parte de 4 ejercicios recomendados para personas de la tercera edad. Estos son flexibilidad, estiramiento, resistencia aeróbica y equilibrio y conciencia corporal. Es cierto, el entrenamiento de resistencia no solo aumenta la fuerza y resistencia, sino que funge de ayuda para las tareas funcionales. Uno de los beneficios más importantes es que mejora la salud y ayuda a aminorar los síntomas de la osteoartritis, problema de salud muy común en esta etapa de la vida. Los ejercicios pueden ser terapéuticos, de aptitud física o recreación, y aquellos de competición. Los terapéuticos están diseñados para articulaciones o partes del cuerpo específicas que están afectadas por la artritis. La actividad de resistencia aeróbica es para el acondicionamiento cardiorrespiratorio y en las personas que padecen artritis. Este ejercicio brinda beneficios en control de peso, estado de ánimo y patrón del sueño. En los adultos mayores también son comunes otros padecimientos como la diabetes mellitus tipo 2. Según estudios transversales, han demostrado que al realizar entrenamientos de resistencia aeróbica existen niveles menores de insulina en plasma y mejora la tolerancia a la glucosa. El entrenamiento de resistencia aeróbica también actúa sobre la presión sanguínea disminuyéndola, lo que es bueno para los adultos mayores hipertensos. Además, disminuye factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares como la grasa intraabdominal. Se pierde hasta el 25%. El entrenamiento de resistencia aeróbica aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Los entrenamientos moderados incluyen caminar energéticamente, bailar y nadar.
Los vigorosos incluyen subir escaleras, trotar y remar. Las recomendaciones indican que en un entrenamiento debe realizarse una serie de 10 a 15 repeticiones para 8 a 10 diferentes ejercicios. Los efectos son a largo plazo en personas entre 60 y 85 años de edad. Además, hay importantes pautas para el entrenamiento en adultos mayores. En primer lugar, durante las primeras 8 semanas de entrenamiento debe usarse resistencia mínima en los ejercicios. Debe transmitirse a los pacientes mayores las técnicas correctas para respirar y de halterofilia. En tercer lugar, durante las primeras sesiones deben ser observadas las técnicas para levantar pesas por un instructor con experiencia en adultos mayores. También deben prescribirse ejercicios para trabajar múltiples articulaciones, de preferencia usar máquinas para controlar la amplitud de movimiento de la articulación. Cada sesión debe durar de 20 a 30 minutos y deben pasar 48 horas de reposo entre cada sesión de ejercicio. Si la persona va a retomar el entrenamiento después de más de 3 semanas de descanso, debe empezar con una resistencia baja menor al 50% de la carga que levantaba antes. Los ejercicios más comunes de resistencia aeróbica para adulto mayor incluyen andar en bicicleta, nadar y caminar. Los ejercicios de resistencia pueden hacerse con el propio peso para empezar, como por ejemplo ejercicios de tai chi, de pilates, de yoga o bailar. Siempre se debe calentar muy bien antes de cada ejercicio. Ahora vamos a hablar acerca de la valoración de la resistencia. Para evaluar la resistencia existen pruebas y test a realizar. El primero se llama test de Cooper y mide la resistencia aeróbica de un individuo. Se debe realizar en una pista plana de 400 metros y debe recorrerse la mayor distancia posible en 12 minutos. Se establece una correspondencia con el consumo de oxígeno. Mientras mayor sea el consumo de oxígeno, mayor va a ser la capacidad de rendimiento en la resistencia aeróbica y la distancia recorrida. Otra prueba es la medición del lactato para calcular el umbral anaeróbico y poder evaluar resistencia aeróbica. Mientras más alto es el umbral anaeróbico, más velocidad media puede mantenerse en un periodo de tiempo prolongado. Una tercera prueba es el test de Burpee, que mide el grado de resistencia muscular anaerobia ante cierto esfuerzo. Se debe repetir tantas veces como se puede el ejercicio completo y se evalúa cuántas repeticiones se consiguió hacer. Por último, también existe el test de Conconi, que ayuda a calcular la capacidad de rendimiento en resistencia con ayuda de la frecuencia cardíaca. Si se aumenta la carga de manera continua, se va a establecer una relación lineal entre la intensidad de la carga y la frecuencia cardíaca. Al momento en que se llega a cierta intensidad, hay una desviación llamada inflexión de la frecuencia cardíaca, y a partir de ahí, la intensidad sigue aumentando, pero la frecuencia cardíaca ya no aumenta en la misma medida que antes. Finalmente, está la medición de la capacidad de consumo máximo de oxígeno, como criterio para determinar la resistencia aeróbica máxima.